al 26. Ya empezó. Oh, perfecto. Juan 4, 20 al 26. Bien, vamos a estar predicando hoy, sirviendo a Dios desde el Espíritu. Amén. Juan 4, 20, 26. Aleluya. No siente su alabanza. Glorifique el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza. Esto es algo completamente espiritual. Que cuando nuestro espíritu se conecta al Espíritu de Dios, algo tiene que pasar. Porque es una conexión del Espíritu Todopoderoso, del Espíritu de Dios, del Espíritu que creó todo. Si la grandeza de Dios, que Dios es el creador de todo el universo, y es tan grande, que todo ser tiene que rendirse delante de Él. Y Él es tan humilde, que viene a habitar en pecadores como nosotros. Aleluya. Qué privilegio poder servirle a un Dios vivo. Nosotros le servimos a un Dios vivo. ¿Cuántos lo tienen? ¿Dicen amén? Amén. Juan 4, 20 al 26. Sirviendo a Dios desde el Espíritu. Dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Adorar aquí se traduce como servicio, servirle a Dios. ¿Bien? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, vosotros adoráis lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, ¿nos declarará todas estas cosas? Jesús le dijo: yo soy el que habla. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Jesús. Adorar es la palabra procuneo. Es postrarse delante o arrodillarse delante. La adoración es una actitud del espíritu debido a que es una acción interna e individual. Hay gente que confunden adorar con cantar. Cantar es parte de la adoración, pero la adoración es más que cantar. Usted puede estar en la iglesia y haber cantado y no haber adorado. Así es. Porque la adoración tiene que ver con una actitud del corazón de agradecimiento. Es decir, hay gente que viene, canta, llora, pero no ha adorado. ¿Por qué? Porque su corazón no está conectado a la gratitud de lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Cuando alguien conoce la maravillosa obra de la cruz, que estábamos todos condenados, y Cristo por pura gracia fue a la cruz en sustitución de nosotros, nuestro espíritu debe estar en gratitud y adorar libremente a aquel que nos salvó de la condenación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué sucede? En el antiguo pacto, los judíos adoraban un día a la semana. Adoraban los sábados, que era el día de descanso. Y la adoración de ellos estaba ligada al templo. Tenían que ir al templo a adorar. La oración era parte de la adoración, era parte del servicio. Iban 3 veces al templo a adorar o a orar. ¿Qué pasa? Que en el nuevo pacto nosotros, la adoración y el servicio a Dios no está ligado a 4 paredes. Está ligado a tu vida diaria. El creyente en Jesucristo no tiene vida secular y vida sagrada. Toda su vida es sagrada. Es decir, que tu servicio a Dios no se limita a 4 paredes, sino que cuando salgamos de aquí seguimos sirviéndole a Dios. Que cuando vayamos a la casa seguimos sirviéndole a Dios. En el trabajo les adoramos a Dios, porque todavía en cualquier lugar que vayamos estaremos sirviéndole a Dios. Porque en el nuevo pacto ahora no hay un templo físico. El templo ahora es el templo del Espíritu, que somos nosotros. Ahora nosotros somos casa de Dios. Aunque vengamos a este templo a juntarnos como hermanos, pero la verdadera adoración no está en este templo, sino en este que está aquí adentro. Amén. Amén. Entonces la adoración de ellos estaba ligada a los sacrificios. Ahora bien, es una adoración que era por intercambio. ¿Cómo así por intercambio? Porque ellos adoraban para evitar la condenación, para evitar que Dios lo castigara. Es decir,
que ellos buscaban la presencia de Dios para que la presencia descendiera, para recibir algo de Dios. Era algo mecánico y era algo que se establecía en la ley. Dios había dado instrucciones de cómo debían hacerlo. Pero muchas veces se le dijo a ellos que ellos de boca adoraban y alababan a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y eso no es raro, porque también esto sucede. Es decir, que podemos caer en adorar y alabar a Dios con la boca, pero que nuestro corazón esté lejos de Él. Pero bendito sea Dios en Cristo, que en el antiguo pacto vino un hombre que iba a transicionar de la ley a la gracia, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el profeta de transición, de transicionar del régimen de la ley a que se viviera bajo el régimen de la gracia. Pero Juan introduce algo que es el bautismo para arrepentimiento. E introduce la predicación del reino de Dios. El primero que habla de la predicación del reino de Dios es Juan el Bautista, porque era quien venía a abrirle camino a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora bien, en Mateo 3:11, Juan dice algo, porque todo el mundo pensaba que Juan era el Mesías. Y Juan le dice: a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora bien, Juan trajo un bautismo que era un tipo, una sombra, una figura del nuevo nacimiento que es en Cristo. Y es un bautismo que le introduce, que no estaba en la ley. No estaba en la ley ese tipo de bautismo, y Juan lo introduce. Y lo introduce para arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra metanoia, que quiere decir cambiar tu manera de pensar. Juan lo estaba llevando a que se bautizaran en el Jordán para que cambiaran su manera de pensar. Pero Juan dice que detrás de él viene uno que es más poderoso, que lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, se traduce de la siguiente manera: que para tú poder servirle a Dios, primero tienes que arrepentirte. Nadie sin arrepentimiento, sin cambiar su manera de pensar, puede servirle a Dios. Para servirle a Dios tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y en ese momento, cuando cambiamos nuestra manera de pensar, somos libertados. Pero ¿por qué tenemos que ser libertados o liberados? Porque nuestra mente, nuestra manera de pensar se ha forjado en base a mentiras, en base a engaños, en base a falsedades. ¿Cuántas cosas nosotros hemos creído que eran verdad, pero en el fondo son mentiras? Y eso forma nuestra manera de pensar y también forma nuestra manera de vivir. Es importante que nosotros entendamos que la manera de vivir delante de Dios debe ser a la forma como Dios establece. Quien establece cómo se le sirve a Dios es Dios. Ninguno de nosotros podemos establecer cómo le servimos a Dios, sino es Él que establece cómo se le sirve a Él. Pero como Él es que le establece cómo se le sirve a Él, Él también tiene que enseñarnos cómo se le sirve. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasa? El Señor quiere libertarnos. Quiere libertarnos de todo eso que hemos creído, de los espíritus que se alojan en nuestra mente, en nuestro espíritu, y no podemos servirle. Por eso Jesús dijo: así que el que elijo libertar seré verdaderamente libre. Pero esa libertad es una libertad de espíritu. No es una libertad de hacer lo que tú quieras, sino de hacer lo correcto delante de Dios. Y es una libertad donde es verdaderamente. ¿Pero por qué dice verdaderamente? Porque la libertad solamente puede venir por medio de la verdad. La manera que el hombre cayó esclavo fue por una mentira. Fue por creer una mentira en el jardín del Edén. Y la manera de Dios libertarlo y volver al orden divino es por medio de la verdad. Y esa verdad es Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Esa verdad es Él. Entonces, a la medida que nosotros creamos en Jesucristo, en esa revelación de Dios, Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Si alguien quiere saber cómo es Dios, tiene que ver a Jesucristo. Porque Él es la máxima revelación. Dios se reveló de muchísimas maneras en el antiguo pacto y en muchísimas formas. Pero todas esas formas que Él se fue revelando eran miniaturas, eran pequeñas dimensiones de revelación. Pero la máxima, la amplitud de quién es Dios, cómo piensa Dios, cómo actúa Dios, es la persona de Jesucristo. Si alguien quiere ver a Dios, ve a Jesucristo. Porque Él es la máxima revelación. Y en esa medida que nosotros veamos a Jesucristo, que pongamos la mirada en Jesús, en esa misma medida seremos libertados.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque en Él es que tenemos que poner la mirada. Muchas personas vienen a la iglesia y no son libertados dentro de la iglesia, no es porque no haya poder o no porque se predique la verdad, sino porque ponen la mirada en otra cosa que no es Jesús. Entonces, cuando usted pone la mirada en otra cosa que no es Jesús, pierde el norte, pierde el foco, pierde la orientación. Porque usted, si pone la mirada en mí, puede ser que yo le haga quedar mal. Porque yo no soy el objeto de su fe, el objeto de su fe es Jesucristo. Así es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si Él es el objeto de su fe, no es ningún pastor, no es nadie, no es ningún hombre, es Jesucristo. El trabajo del pastor es guiarlo a Cristo a la gente, para que Cristo lo dirija a ellos. Ese es el trabajo del pastor. Y estoy seguro que nos sentimos complacidos con hacerlo así. Así es. Dirigirlo a Cristo, porque Él es verdadera quien lo puede guiar y quien lo puede libertar. Cuando Él dice Espíritu Santo y fuego, podemos entender de que son dos cosas, es una sola cosa. Lo que pasa es que es una sola cosa, pero manifiesta dos cosas. Cuando dice espíritu, es la regeneración del espíritu. Cuando el espíritu de Dios viene al espíritu del hombre. Si ustedes ven en la Biblia que hay dos, ahí dice la palabra espíritu. Hay veces que aparece espíritu con E pequeña. Cuando es con E pequeña se refiere al espíritu del hombre. Pero cuando aparece espíritu con E grande se refiere al espíritu de Dios. En mayúscula se refiere al espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espíritu que es el espíritu del hombre. Ese espíritu del hombre fue diseñado para que Dios habite en ese espíritu. Ese espacio es para que Dios lo habite. Es el espíritu que Dios necesita habitar. ¿Para qué? Para que desde adentro Dios tomara el control y el dominio de todos nuestros pensamientos y nuestras acciones. Para Dios habitarnos, para vivir en su casa. Porque esa es la casa de Dios, que Dios estableció para Él vivir ahí. Y desde ahí, por medio de la regeneración de espíritu, que es la unión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios, y en ese momento no son dos espíritus, sino un solo espíritu. Y es el espíritu de Dios que toma el control de nuestro espíritu. ¿Amén? Amén. Entonces, cuando viene esa regeneración, viene el fuego. El fuego es lo que te da el dinamismo, la astucia, el atrevimiento, la osadía, vamos a decir así, de poder predicar, de poder manejarte en la palabra. Hay muchas veces que nosotros podemos estar hablando con alguien y comenzamos a predicarle cosas que nosotros mismos decíamos, pero venga, ¿de dónde yo saqué eso? Yo mismo no sé cómo salió eso. Hay tanta cosa que está en su espíritu que usted mismo ni siquiera entiende, que cuando usted comienza a hablar, la comienza a fluir. ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre es como un depósito donde Dios ha depositado su espíritu para que desde ahí Él habita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Dios habita en nuestro espíritu y desde ahí Él quiere dirigirnos. Cuando usted comienza a practicar la predicación con alguien, a decirle a alguien, usted va a ver cómo usted comienza a fluir sin darse cuenta, comienza a fluir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ha hecho conexión con el Espíritu del hombre. Se llama conexión espiritual, donde los dos están conectados. Bien, ahora bien, en la conversación que leímos, en la conversación de la famosa mujer samaritana. ¿Quién no ha escuchado de la mujer samaritana? Y en esa conversación viene la introducción. Esa conversación es una conversación amplia que tiene varias etapas. Que cuando analizamos las diferentes etapas de esa conversación, podemos disfrutar la ricura de esa conversación. Porque en la introducción, Jesús le introduce la conversación basado en una necesidad. Y esa necesidad de que Él quiere agua, que Él tiene sed. Y ahí Él entra esa conversación y entra la conversación donde ella dice que Él no tiene con qué sacar el agua. Pero Él no le estaba hablando del agua física. Él estaba hablando del agua espiritual que necesita cada hombre. Lo que Él utilizó fue una alegoría. Utilizó algo físico para traer un principio espiritual. Porque ella tenía sed de agua. Por eso iba al pozo a buscar agua. Esa agua servía para beber y para limpiarse. Entonces Jesús utiliza algo que es físico para llevarle a entender cosas espirituales. Y me llama la atención con esa conversación que Él le dice, si tú supieras con quién, el don de quién tú estás hablando, si tú le pedirías agua, Él te daría. Y lo mejor de todo es que tú nunca más tendrás sed. Porque el agua de ese pozo, tú la vas a estar siempre tomando y vas a tener sed. Pero la agua que ellos dos salta para vida eterna. El pozo simboliza la religión. Sí, el problema no es de qué pozo tú estás bebiendo. Si tú te alimentas de lo que enseña la religión, te darás cuenta que constantemente tendrás que estar haciendo lo mismo para suplir tu necesidad espiritual.
Pero si tú tomas de la fuente de agua, que es Jesucristo, tú estarás satisfecho todos los días de tu vida de haber tomado esa agua. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Y es una agua espiritual. Es una agua por creer en Él. Bien. Ahora bien, la otra parte de la conversación es que Jesús se le presenta con quién es Él. Pero viene una parte que me llama la atención, que es la confrontación. Cuando Él le dice, busca a tu marido. Y ella le dice que no tiene marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, 5 has tenido, más que el que tiene no es tuyo. ¿Cuál fue la confrontación? Jesús quería confrontar a la mujer samaritana con la vida que llevaba. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana era una mujer muy, pero muy, muy devota a la religión. Ella, los sábados, iba al monte a adorar. Pero de domingo a viernes, vivía una vida completamente alejada de Dios. Vivía una vida en desorden. Y Jesús la quiere confrontar para hacerle entender algo muy importante. Porque cuando Jesús le dice que busque a su marido, es porque ella le dice que le dé agua. Pero Jesús le quiere entender que el agua que Él da se puede disfrutar simple y llanamente cuando se vive una vida conforme a lo que Dios establece en el servicio. En una vida en obediencia. Nadie viviendo una vida en desobediencia puede disfrutar del agua de la vida eterna. Tiene que ser una vida en obediencia a lo que Dios ha establecido. Porque estamos diciendo que Dios establece cómo se le debe servir. Bien, entonces viene la confrontación. Ahora bien, de la parte que vamos a enseñar es sobre la adoración y el servicio. Y Jesús quiso llevarla en diferentes etapas. ¿Para qué? Para que ella pueda servirle a Dios. Es loable, es maravilloso que hay mucha gente que quiere servirle a Dios. Pero como la mujer samaritana entendía que se le podía servir a Dios de esa manera, hay mucha gente que creen que se le pueden servir a Dios viviendo una vida en desorden. Sabemos que quien establece el orden de la vida que debemos llevar es Dios por medio de su Espíritu. Nadie lo puede llevar a ustedes a que vivan una vida en orden si no es por medio del Espíritu. Quien enseña eso es el Espíritu. Amén. A eso vino Él, a organizar nuestra vida, a libertarnos para organizar nuestra vida. Es una obra completamente espiritual. Los samaritanos se consideraban los guardianes de la ley y las tradiciones. Ellos guardaban completamente la ley y la tradición y tenían muchas diferencias con los judíos. Una de ellas, dos de las más probables, era que los samaritanos solamente creían en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, solamente creían en el Pentateuco. No creían en los profetas, no creían en los salmos, no creían en ninguno de los libros, solamente en los primeros 5 del Pentateuco. Y otra de las diferencias más palpable de ellos era la adoración o cómo se les debía servir a Dios. Los judíos decían que en Jerusalén era que se debía adorar. Los samaritanos decían que era en el monte Gerizim. ¿Por qué? Porque ahí fue que la primera vez se hizo un sacrificio a Dios. Y ellos entendían que en ese monte era que se debía adorar. Por eso en la conversación viene y entra en la parte de la adoración. Después de la introducción, después de la presentación, después de la confrontación, viene la parte de la adoración. Viene la parte de cómo se le debe servir a Dios. Ella entendía que a Dios se le servía yendo al monte Gerizim a hacer un sacrificio guardando los sábados. Y Jesús viene ¿a qué? A quitarle este velo, a traerle cómo es que se le sirve a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ella dice, nuestro padre adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora bien, ella adoraba por como se le había enseñado. Se le había enseñado desde que ella nació de que se debía ir a ese monte a adorar. Muchos de nosotros hemos llegado a la edad que tenemos y cuántas cosas se nos ha enseñado. Cuántas cosas se nos ha dicho que cómo se le debe adorar a Dios, cómo se le debe servir a Dios. Y si la manera que nos han enseñado es correcta, es conforme a lo que Dios ha revelado, está muy bien. Pero ¿qué sucede cuando la forma que nos han enseñado no es conforme a la verdad que está revelada en las Sagradas Escrituras? Es decir, podemos pasarnos todo el tiempo creyendo o queriéndole servirle a Dios,
pero no conforme a como Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras. ¿Quién se atrevía a decirle al apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia? ¿Quién se atrevía a decirle a Saulo de Tarso que él no estaba sirviendo a Dios? Persiguiendo a los cristianos, pensando que él le servía a Dios. Hasta que Dios tuvo que aparecérsele, Jesús tuvo que aparecerle y decirles: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? El hombre que pensaba que le estaba sirviendo a Dios, estaba persiguiendo a Dios. ¿Acaso eso mismo no nos puede pasar? Que nosotros creer que le estamos sirviendo a Dios y estamos persiguiendo a Dios. Y así hay gente dentro de la iglesia que creen que le sirve a Dios, pero están persiguiendo a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo a Dios se le sirve y cómo Dios ha establecido. Y quien establece cómo se le sirve a Él, es Él. Es decir, que nosotros ahora tenemos que venir a las Sagradas Escrituras, pedirle al Espíritu de Dios que ilumine nuestro entendimiento. Porque si nuestro entendimiento no es iluminado y el Espíritu de Dios no nos enseña, ¿quién nos va a enseñar? El problema es que Jesús lo dijo en Mateo 9:17, que no se puede echar vino nuevo en odre viejo. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra mente tiene una estructura de pensamiento basado en lo que nos han enseñado. Y lo que nos han enseñado muchas veces conforme a las tradiciones de los hombres. La mujer samaritana lo que sabía era conforme a las tradiciones de los hombres y mandamientos de hombres. Los samaritanos ellos mismos levantaron un sacerdote para hacer sacrificio en ese monte, para no tener que ir a Jerusalén. Porque los judíos no querían saber de los samaritanos. Y ellos, para evitar juntarse con los judíos, levantaron un sacerdote. Y ese sacerdote hacía el sacrificio en el monte de Gerizim. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo alguien venía a decirle a ellos que ellos estaban equivocados? Que de esa manera no era que se les servía a Dios. Para eso necesitamos que el Espíritu de Dios renove nuestro entendimiento. Que haya una renovación de nuestro entendimiento. La iluminación del entendimiento se puede pedir en oración, según Efesios capítulo 1. Dentro de nuestras oraciones tenemos que incluir: Señor, renova mi entendimiento para yo entender tus sagradas escrituras, para entender tu revelación. Porque el único que lo puede hacer es Él. El único que puede quitarnos el velo que hemos llevado por muchísimo tiempo es el Espíritu de Dios. Solamente Él. Entonces imagina yo leyendo la Biblia aquí con un velo. ¿Cómo la puedo entender si tengo un velo? Y muchas veces nosotros tenemos años leyendo la Biblia con un velo. Con un velo. Y el problema es que cuando tú tienes velo, hay alguien más que te puede poner velo sobre velo. ¿Me explico? Alguien te puede guiar a donde Él quiere guiarte y no a donde Cristo. Y como tú tienes un velo, el que tiene un velo, ¿sabe a dónde va? No. Anda chocando físicamente y así me anda chocando espiritualmente. ¿Por qué? Porque tiene un velo. Porque está viendo las escrituras con un velo. Y es fácil engañar, manipular y extorsionar y presionar a quienes tienen velo. Porque cuando la gente no cree en lo que Dios dice, comienza a creer en lo que el hombre dice. La idea es que ustedes crean lo que Dios ha dicho en el Hijo. ¿Para qué? Para que nadie lo manipule, lo extorsione ni lo engañe. ¿Amén? Amén. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene, ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús lo primero dice, créeme. Jesús no está diciendo, a quien tú debes creerme es a mí. No creas en todo lo que te enseñaron allá atrás. No creas en lo que te enseñaron tus padres. Cuando ya ves mis padres, su descendencia antigua. No creas en ellos, créeme a mí. El único que te puede enseñar cómo se le sirve a Dios, cómo se le adora a Dios, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El único que puede modelar un servicio perfecto al Padre es el Hijo. Por eso, de la única manera que nosotros podemos servirle a Dios como se le sirve a Dios, si estamos unidos al Hijo. Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer. Es decir, es loable que le queramos servir a Dios.
es bueno. Pero tú no le quieres servir a Dios. No fue porque tú saliste a buscar a Dios. Fue porque Dios te salió a buscar a ti. Porque no fue que nosotros elegimos a Dios. Fue que Él nos eligió a nosotros. Así es. En el texto, cuando leemos el texto completo, dice Jesús que es necesario pasar por Samaria. Él iba de Judea a Galilea. Y los judíos no pasaban por Samaria cuando iban en esa dirección para no toparse con los samaritanos. Y se iban bordeando el Jordán para no chocarse con ellos. Y Jesús viola todos los protocolos judíos de ir específicamente a una hora específica a juntarse con esta mujer. Esta mujer iba a buscar agua alrededor de las 11 de la mañana. Pero por lo natural, la cultura era buscar agua a las 6 de la mañana. Tempranito, cuando el agua estaba fresca y por el sol. Y no estaba el disturbio, el agua estaba bastante cristalina en ese momento. Y la mujer iba a las 6. La Biblia no relata por qué esta mujer iba fuera de horario a buscar agua. Iba a las 11. Y un pozo donde todo el mundo tenía que ir a buscar, la única que estaba en ese lugar a las 11 era ella. Y Jesús sabía que a la hora que la podía encontrar era a las 11. Y quien llegó primero al pozo fue Jesús y la esperó. Eso mismo hizo Dios con nosotros. Nos esperó. Porque nos vio cómo andábamos en el mundo. Y nos esperó, se sentó a esperarnos hasta que nosotros llegáramos a Él, porque Él nos estaba esperando. Eso se llama la maravillosa gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Digan amén con fuerza. Gloria a Dios. Así es. Eso se llama la maravillosa gracia de Dios. Nos esperó. Así es. Pero Jesús no la esperó para condenarla, aunque la confrontó. Jesús la esperó para salvarla. Lo mismo que hizo con nosotros, que nos esperó para salvarnos. Tuvo misericordia. Y el misterio de que la misericordia sea nueva cada mañana es que conforme a lo que Dios ha establecido, que la paga del pecado es muerte. Es decir, que los pecados, cuando estábamos en el mundo, los pecados del día anterior, la justicia de Dios no podía alcanzar y morir. Sin embargo, la misericordia se adelantaba y impedía que la muerte no alcanzara. Eso se llama misericordia. Entonces, ¿qué sucede? Jesús le dice, créeme a mí. ¿Por qué? Porque la adoración no depende de un templo físico. La adoración depende de la actitud de un corazón agradecido para la maravillosa gracia de Dios. El que en verdad ha conocido la gracia de Dios, adora por naturaleza, porque esa es su naturaleza, adorar. Porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Fuimos creados para adorar al Padre por medio del Hijo. Esa es la razón de nuestra existencia. Cuando alguien no adora en términos espirituales, no tiene razón para vivir. La razón de nuestra vivir es adorar al Dios Todopoderoso, al Dios de toda gracia, por medio del Hijo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vimos ahora en la pandemia qué pasó con las iglesias. Que mucha gente se desconectaron de la iglesia o de Dios. Lo que pasa es que muchos creyentes en su adoración estaba ligada al templo físico. Y cuando no tenían el templo físico no tenían motivo para adorar. Al no tener el templo no tenían motivo para adorar. Le pasaban como los judíos. Los judíos dejaron de adorar como tenían que adorar cuando se derrumbó el templo. Mientras ellos estuvieran el templo de pie, ellos siempre iban al templo. Vemos como el eunuco venía de Candace a adorar a Jerusalén. Cuando ese templo fue destruido, esa gente nunca más volvieron a Jerusalén a adorar. ¿Por qué? Porque no estaba el templo. Eso mismo fue lo que pasó con la iglesia por medio de la pandemia. Que la gente se desconectó espiritualmente de Dios porque su servicio estaba ligado a un templo. Nuestro servicio a Dios no puede estar ligado a un templo.
Nuestro servicio a Dios está ligado a nuestro espíritu con su espíritu. Por eso que el que ha conocido a Dios, por eso el que el Espíritu de Dios ha habitado, adora en cualquier lugar, en todo tiempo y a toda hora. Así es. Porque no depende de algo físico, ni depende de que alguien te motive. Y ni depende de cómo suene la canción, porque si suena con tambora o si suena con trompeta, no importa el sonido. Solamente con escuchar la grandiosa obra de Cristo, la grandeza de nuestro Señor, eso debe dar una motivación extra para adorar. Solamente con un piano, o con una trompeta, o con un saxo, con lo que sea. Porque lo que tú adoras no es por el ritmo, no es por el sonido, es por el agradecimiento del Dios de toda gracia que dio su vida por todos nosotros. ¿Cuánto dicen Gloria a amén? Dios, así es. Entonces, que eso de Jesús viene a enseñarle. Y viene a enseñarle que la salvación, Dios te salvó para que puedas adorar. El que no es salvo no puede adorar como se adora a Dios. Porque para adorar tú necesitas del Espíritu de Dios. Porque quien te enseña cómo adorar es el Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Hijo. El que tiene la perfección de adoración es el Hijo. Y el Hijo ha venido a enseñarnos a adorar al Padre. Y por eso dije ahorita que mucha gente confunde adoración con cantar. La adoración se perfecciona, o la mejor expresión de la adoración es la obediencia. No hacemos nada con venir a cantar si somos unos desobedientes. Esa es mi hipocresía. Eso es hipocresía. Sí, ¿qué es lo que decimos con esto? Que la mejor manera de que el Hijo adoraba al Padre era en obediencia. Que decía que Él no hacía nada por Él, sino todo para ¿quién? Para agradar al Padre. Exactamente, a Dios. Y esa es, entonces, ¿qué pasa? Jesús le dice, en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. La adoración tiene dos ejes fundamentales. En la salvación tiene dos ejes fundamentales que nos salva para que el Espíritu de Dios sea quien nos guíe y nos guíe a toda verdad. El Espíritu de Dios viene a quitarnos los velos, viene a quitarnos, a liberarnos el entendimiento para guiarnos a la verdad. Porque estamos esclavos. Mientras creamos en la mentira, somos esclavos de la mentira. Mientras seamos esclavos, creamos que los dogmas es lo que establece el servicio a Dios. Somos esclavos de los dogmas. Cuando creamos lo que el hombre establece como mandamiento de hombre, somos esclavos de los hombres. Entonces el Espíritu de Dios, ¿qué viene? A guiarnos, a quitarnos el velo. ¿Para guiarnos a qué? A la verdad. Pero, después de guiarnos a la verdad, porque quiere que sirvamos en verdad, todo lo que hagamos tiene que ser para glorificar al Padre, no, o al Hijo y al Padre. Nada de lo que hagamos sea para glorificarnos a nosotros mismos. No tiene que ver con la grandeza de nosotros. No tiene que ver con la fidelidad de nosotros. Tiene que ver con la grandeza de Dios y la fidelidad de Dios. Así es. Que lo que hagamos sea para glorificarlo a Él. La palabra enseña que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, que la razón de nuestra salvación, de nuestra adoración, es para anunciar la virtud de Jesucristo. Aleluya. Es para anunciar lo bueno que Él es. Gloria a Dios. Es para anunciar de que le servimos a un Dios sumamente bueno. Por eso, como hemos entendido esto, no cogemos el púlpito para atacar a la gente, para ofenderla. No. Es para anunciar las virtudes de aquel. ¿Por qué? Porque su bondad nos va a guiar al arrepentimiento, según Romanos 2. Así es. Cuando alguien conozca la bondad del Dios que le servimos, eso tiene que servir. ¿Para qué? Para llevarnos al arrepentimiento, para llevarnos a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Miren, Jesús habla en un lenguaje futurista y presente. Jesús dice, vendrá el día y la hora. Vean,
Pero ¿cómo es que vendrá el día y la hora y ahora es? Está raro. Vendrá el día y la hora y ahora es. Cuando él refiere, vendrá el día y la hora, él está refiriéndose que para que pueda adorar al Padre en espíritu y en verdad, debe alguien pagar por el pecado del hombre, porque lo que impide que el hombre adore es el pecado y la muerte. Pero alguien tenía que morir por el pecado y la muerte. Por eso vendrá el día y la hora. Y tiene que ver que cuando se pague el pecado y la muerte, y cuando venga la resurrección, recuérdense de algo, que el Señor, Dios puso una barrera entre Él y los hombres. Y esa barrera se llama pecado. De tal manera que para Dios poder hablar con el hombre, tenía que buscar un mediador y hacer un pacto. Entonces buscó a Moisés y solamente Moisés hablaba con Dios. Ahora bien, Jesús está diciendo que vendrá el día y la hora donde esa barrera va a ser quitada. Esa barrera, que era el pecado y la muerte, fue quitada en la cruz. Por eso, cuando Jesús muere, el velo se rasgó. Es decir, que todos tenemos entrada a la presencia de Dios. Ahora, como esa barrera se quitó, ahora podemos adorarle en una nueva naturaleza, por medio de su espíritu, por medio de un nuevo nacimiento. Pero cuando él dice, y ahora, porque ella estaba en la presencia de Dios. ¿Quién no puede adorar en la presencia de Dios? El que ha entendido lo que es la presencia de Dios, desde que siente su presencia, tiene que adorarlo. Tiene que glorificarlo, tiene que exaltarlo. En el antiguo pacto, la presencia descendía. En el nuevo pacto, la presencia está dentro de ti. Nosotros no podemos venir con una actitud de que la presencia descienda. En el nuevo pacto, no venimos con una actitud de que la presencia descienda. Escuchen bien esto, porque muchos tenemos un lenguaje viejo testamentario. En el Nuevo Testamento, tú vienes con una actitud de que la presencia se manifieste porque está dentro de ti. Es que salga la presencia. Porque ya desde que llegó el primero aquí, llegó la presencia. Porque ahora la presencia anda con nosotros. Por eso, si hoy nos vamos si hoy iniciamos el servicio en el parqueo, lo mismo que sentimos esta mañana adorando, deberíamos sentirlo allá afuera. Sí. Si nos vamos al frente de este parqueo de Family Dollar, lo mismo que sentimos aquí, debimos sentirlo allá. Porque no estamos ligados a un templo. Ya no es que va a descender, es que se va a manifestar porque está dentro de nosotros. ¿Qué implica eso? Que así mismo como adoramos aquí esta mañana, así mismo podemos adorar en nuestra casa y nuestro trabajo. No hay diferencia. No hay diferencia. Nosotros no podemos comportarnos como los judíos, que su adoración estaba ligada al templo. Por eso hay muchos cristianos que dentro de 4 paredes de la iglesia son santos con alitas. Que Dios los bendiga. Con alitas bien, bien bonitas. Pero cuando salen del templo se la quitan. O se le caen. Porque entendemos que el servicio de Dios está ligado al templo. Es en toda nuestra vida es que está ligada nuestra adoración. Entonces, ¿qué sucede? Jesús le dijo, Dios es espíritu. Y lo que adoran y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los samaritanos eran idólatras. Ese era uno de los otros problemas que tenían los samaritanos con los judíos, que eran idólatras. Y tendían, así como los judíos, a hacer dioses y a hacer imágenes. Y él le quiere decir, Dios es espíritu. Tú no puedes hacer imagen de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cómo tú puedes hacer la imagen de un espíritu? Si el único que tiene imagen en la Trinidad es el Hijo. Y aún así no quiere imagen. Porque el hombre por naturaleza quiere una imagen a quien adorar. El problema es que cuando tú tienes una imagen a quien tú adoras, tú estás adorando a una imagen que está afuera. Dios quiere que tú le adores porque Él está dentro. ¿Amén? Amén. Entonces yo no puedo hacer imagen de quién es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros lo que hemos recibido es un espíritu vivificante. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante.
El postrer Adán es Cristo. Y fue hecho un espíritu vivificante. En español, un espíritu que da vida. Por eso lo que tú recibiste fue vida en el espíritu. ¿Pero para qué tú recibiste vida en el espíritu? Para que puedas servirle a Dios, para que le pueda adorar en espíritu y con vida. Porque lo que te da, lo que va a hacer que tú le adores es la vida de Él, la vida del Hijo. Porque si nuestra adoración fuera por nuestra propia fuerza, por nuestra propia condición, el día que tuviéramos situaciones difíciles, se va a hacer difícil adorar. Pero cuando la situación es más difícil, el Espíritu te da más poder para adorar. El que ha estado en prueba sabe cuando es una prueba, no una prueba que tú buscaste, una prueba que viene de Dios para cualquier propósito, te va a dar cuenta que la adoración, cuando tú comienzas a adorar, tú fluye y lloras. Y no es malo, porque lo que Dios está haciendo es sanando tu alma. Es una experiencia maravillosa porque lo que Dios está haciendo por medio de esa lágrima es sanando tu alma. Y esa adoración tiene que fluir porque nace del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. ¿Por qué? Por medio de la vida del Hijo. Lo que hemos recibido fue la vida del Hijo. La manera como el Hijo le sirvió al Padre cuando estuvo encarnado es la misma manera que el Hijo quiere que le sirvamos. Ahora Él no encarnado en un cuerpo de Jesús de Nazaret, sino encarnado en nosotros. Yo resumiría el Evangelio fácil, que es Cristo viviendo su vida a través de un cuerpo. Él tuvo un cuerpo físico, Jesús de Nazaret, pero ya Él no tiene un cuerpo físico de Jesús de Nazaret. Ahora, ¿cuál es el cuerpo de Él? Nosotros, la iglesia. Y la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Es decir, que hoy Cristo se encarnó en nosotros. ¿Para qué? Para que adoremos, para que sirvamos a Dios, a un Dios vivo. Entonces, ¿qué sucede? Aquí viene la parte que a mí me gusta. Y aquí viene la respuesta a por qué Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Aquí está la respuesta. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, pero cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Sabes qué tenía de diferente la mujer samaritana a los demás? Que Jesús quiso pasar por Samaria, que ella estaba esperando al Mesías. ¿Y cómo es posible que esta mujer, esta gente que solamente tenían los 5 libros del Pentateuco, conocían la revelación del Mesías? Ella nunca leyó un salmo, leyendo los salmos de David hablando de Cristo. Ella nunca leyó a Isaías, que es el profeta mesiánico, hablando de Cristo. Ella solamente necesitó los 5 libros del Pentateuco. ¿Para qué? Para esperar a Cristo. Para esperar al Mesías. Porque ella sabía en su interior que el único que podía enseñarle cómo se le sirve a Dios era el Mesías. Ella sabía que el único que podía cambiar su vida era el Mesías. Ella sabía que la religión que ella servía no tenía poder para cambiarla. Que todos los sábados tenía que ir al monte a hacer un sacrificio. Y ella sabía que vendría un día que el Mesías iba a hacer un sacrificio, que era el que Dios iba a utilizar para salvarla a ella. Y para enseñarle cómo se le sirve a Dios. Es increíble que esta mujer, con la limitada revelación que tenía de Cristo, era capaz de esperarlo. Muchos quizás ven a la mujer samaritana en un modo deportivo. Era una mujer que hacía esto y lo otro, tanto marido, lo que hacía lo otro. Y la ven como una mujer despreciable. Pero en la mujer samaritana hay mucha virtud oculta. Porque ella es la realidad de la raza humana que no tiene a Cristo. La fotografía de cómo es el hombre sin Dios es la mujer samaritana. Pero tenía algo bueno, que ella sabía que solamente en Cristo había salvación, que solamente en Él había cambio. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia hoy y tuvo la iglesia primitiva? Es que podemos enseñarle la verdad a la gente, la verdad de las Escrituras, como Pablo hizo con los Gálatas, que le enseñó el verdadero evangelio. Y vinieron maestros judaizantes y le enseñaron que tenían que circuncidarse y guardar el sábado. Y retrocedieron. Y por eso Pablo dice, ustedes empezaron por el Espíritu y están terminando por la carne. ¿Por qué?
Porque si tú iniciaste por el Espíritu, debes terminar por el Espíritu. Los samaritanos, los gálatas iniciaron por el Espíritu, creyendo en el Evangelio. En el único Evangelio, que es el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Y ese Evangelio se sirve de tu espíritu. Pablo dice en Romanos 1:9, porque te digo, me dio a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mi oración. Si tú llegaste al Evangelio por creer en Cristo, continúa creyendo en Cristo. Amén. Si en el camino te quieren enseñar otra cosa que no es Cristo, va a terminar por la carne. ¿Por qué? Porque Cristo nos viene a libertar, nos da libertad, y en esa libertad nos da el poder de servirle a Dios y elegir servirle a Dios conscientemente, voluntariamente y en amor. Todo lo que tú puedes lograr para servirle a Dios por medio de Cristo. Pastor, que yo me quiero santificar. Quien te santifique es el Espíritu de Cristo. Santifica tu espíritu, santifica tu alma, santifica tu cuerpo. ¿Cuál es el problema de la religión? Que te quiere enseñar a santificar el cuerpo sin haber santificado el espíritu. Y el espíritu se santifica por la verdad. Santifíquelo en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Lo que santifica tu espíritu es cada vez que tú crees en la verdad. Tu espíritu va siendo santificado. Cuando tu espíritu va siendo santificado, desde tu espíritu comienza a santificar tu alma, tu mente, tu corazón. Y luego comienza a santificar tu cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema cuando queremos santificar el cuerpo y el espíritu santificado? Pablo dice que eso tiene cierta reputación de sabiduría, pero no tiene ningún apetito contra las obras de la carne, contra el poder del pecado. Eso no tiene ningún apetito. ¿Por qué? Porque lo único que puede contrarrestar el pecado es la santificación del espíritu. Cuando tú tengas frente al pecado, tú vas a poder decirle, no, mi espíritu, hay un poder superior en mi espíritu que va a hacer que yo le sirva a Dios. Porque la santificación tiene que ver con quitarte el deseo de pecar. Y tú no pecas aunque tengas la oportunidad de hacerlo. Porque tu espíritu ha sido santificado. Entonces, ¿qué sucede? La mujer samaritana tenía hambre de un Dios vivo. ¿Cómo yo lo sé? Porque cuando ella se tomó con Cristo, dice el mismo texto que ella dejó el cántaro. El cántaro simboliza la vida antigua. Todos sus pecados estaban dentro del cántaro. Y se dejó el cántaro y salió a hablar de Cristo. Y le decía a la gente, me encontré con el Mesías. Me encontré con el Mesías. Y comenzó a contarle las maravillas del Mesías. Y dice las Escrituras que mucha gente creyeron por ella. La primera predicadora del Nuevo Testamento es la mujer samaritana. La primera gente que se ganó alma para Cristo antes que los apóstoles y los discípulos fue la mujer samaritana. Solamente con Abel, porque dice el texto que Jesús tuvo que quedarse más días en Samaria. Él iba de pasada y por causa de ella tuvo que quedarse más días. Porque los samaritanos también eran descendientes de los judíos. Y también a ellos le alcanzaba la promesa de Abraham. La promesa que se le dio a Abraham, a la descendencia de Abraham, también le alcanzaba a los samaritanos. Porque también eran descendientes de los judíos. Aunque se habían ligado con otra tribu. ¿Qué te digo con esto? Que cuando verdaderamente tú te encuentras con Cristo, hay cambio. Tu vida antigua comienza a quedar atrás. Y tú comienzas a modelar la imagen de quien te salvó. No la imagen mía. No. La imagen de quien te salvó. ¿Por qué digo no la imagen mía? Porque nosotros sabemos que hay muchos ministros que quieren que tú tengas la imagen de ellos. Y la imagen que tú tienes que tener es la imagen de Cristo. Porque esa es la que te va a transformar. Y esa es la que va a hacer que nosotros dejemos el cántaro atrás. Y podamos hablar de la virtud de aquel que nos llamó. Jesús no ha venido a condenarnos, ha venido a salvarnos. Y la salvación tiene que ver de salvarnos de nosotros mismos. Esa es la mayor salvación, que es salvarnos de nosotros mismos. Porque nosotros mismos somos naturalmente pecaminosos y autodestructivos. Y Dios ha venido a salvarnos de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que podamos servirle como a Él se le sirve. Se pueden poner de pie.